Como dije la semana pasada, si alguien tiene preguntas, con toda libertad puede hacerlo a través de WhatsApp, una llamada por teléfono, por email, como quiera. Y con la ayuda del Señor y por la gracia de Dios, si hay alguna pregunta y el Señor nos da la gracia para responderla, pues lo haremos con mucho gusto. Como hablábamos la semana anterior, de la importancia que tenemos como hijos de Dios de ser bautizados con el Espíritu Santo. Realmente es una urgencia. Es algo que no podemos dejar para el día de mañana o para una semana, sino que debemos orar y clamar por ser llenos del Espíritu Santo. Estar siendo llenos del Espíritu Santo, siendo rebautizados, porque el bautismo en el Espíritu Santo no es un evento de un día y ya, sino que es cada día siendo llenos del Espíritu Santo. Y como veíamos la semana pasada, no solo es la bendición de que nuestro espíritu, que nuestro ser interior sea fortalecido, sino que también es la forma más eficaz para poder orar. Como leíamos, Pablo decía que el Espíritu intercede con gemidos indecibles y que el Espíritu de Dios, el Padre, Él conoce la intención del Espíritu. Y Pablo decía, yo hablo lenguas más que todos ustedes. Era bastante sencillo, Pablo, pero lo hacía en una forma para desafiarlos. No era que era orgulloso ni prepotente, sino simplemente él quería manifestar la necesidad que tenemos, aún Pablo siendo el apóstol, de poder interceder en otras lenguas. Y en ese contexto había una pregunta durante la semana que me gustaría realmente hacérselas, ¿cómo se diría? Responder esa pregunta. Y la pregunta, entre otras cosas, me decía que de los hermanos que no creen en el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia del hablar en lenguas. ¿Qué de estos pobres hermanos? La verdad es que, y era mi respuesta, que los responsables son los maestros o los pastores, ya que ellos han errado en su enseñanza y lastimosamente ellos han sido expuestos a maestros o pastores que no han tenido claridad ni visión en cuanto a lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y muchos no lo predican, no lo enseñan, porque no lo viven. Entonces, ¿cómo voy a enseñar sobre el bautismo del Espíritu Santo cuando yo no lo vivo? Cuando yo no tengo la experiencia. Entonces van a preguntar, sí, pero usted no lo tiene. Es lógico, pero hermanos, nada de eso puede cambiar la verdad. Y esa es la mayoría de la mayor causa por la cual muchos pastores no enseñan sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y si enseñan sobre el bautismo del Espíritu Santo, lo hacen, pero pero no creen en la evidencia de hablar en lenguas, porque entonces ellos quedarían expuestos. Pero por otro lado, hermanos, también, cuando el Señor ve un corazón que lo ama, que lo anhela y que quiere caminar en pos de Dios, el Señor se lo hará saber de una manera u otra.
El Señor anda buscando vidas que realmente lo anhelen, vidas que realmente quieran tener una relación íntima con Él. Y cuando haya vidas así, el Señor manifiesta lo que es su voluntad y Él les muestra sus caminos. De hecho, hay muchos testimonios y conocemos una gran cantidad de hermanos que nacieron en el Evangelio, en una iglesia donde no creían en el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, pero con el tiempo en su andar, de una manera u otra, de diferentes maneras, el Señor les muestra que realmente es una experiencia para el pueblo de Dios hoy en día. Y ellos han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Un caso típico en la Biblia es cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio. Cornelio estaba ahí con sus familiares, amigos, oyendo a Pedro sobre la salvación. Y Pedro comienza a predicarles. Y mientras predicaba Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y todos los que estaban en su casa y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en otras lenguas. En eso, fíjense, Cornelio ni siquiera sabía que había un bautismo en agua, mucho menos un bautismo en el Espíritu Santo. Tanto que al terminar, Pedro le dijo, ¿qué impide que estos hermanos sean bautizados en agua si ya fueron bautizados en el Espíritu Santo como nosotros? Y en ese momento, Pedro les dijo que deberían ser bautizados en agua. Pero Cornelio y su gente no pensaban que había un bautismo en el Espíritu Santo. Ni siquiera se les había ocurrido. Pero el Señor era fiel. Y el Señor es fiel cuando una vida realmente le ama. Cuando una vida realmente le anhela. Y a pesar que ellos no sabían sobre eso, el Señor los bautizó con el Espíritu Santo. Y así hay muchos testimonios de hermanos que anhelaban del Señor, que no sabían de la doctrina del bautismo del Espíritu Santo y fueron bautizados. Entonces, hermanos, el Señor siempre va a bendecir a un hermano que anhela, que lo anhela y que lo ama. Él siempre se dará a conocer hacia sus vidas. Algo que me impactó hace unos meses es leyendo la biografía de Martín Lutero. Y leyéndola, los amigos cercanos de él, de Martín Lutero, ellos dieron testimonio de que Martín Lutero, cuando oraba en lenguas. Imagínense. Para mí eso era increíble. Pero Martín Lutero, según el testimonio de sus amigos cercanos, él hablaba en otras lenguas. Y no solo hablaba en otras lenguas, sino que también las interpretaba y profetizaba. Era un hombre que era lleno del Espíritu de Dios. En sus doctrinas, él no habló nada del bautismo del Espíritu Santo, pero lo vivía. Y el Señor, recordemos, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Y así como fue en la iglesia del primer siglo, así también Él ha proseguido manifestando sus caminos y derramando el bautismo del Espíritu Santo cuando hay vidas que lo aman y lo anhelan. Amén. Así que Dios es bueno, hermanos. Dios es misericordioso. Entonces,
Eso es respondiendo a la pregunta que yo creí que es muy interesante. Una pregunta muy importante. Amén. Pero hoy quiero proseguir viendo con ustedes del por qué el pueblo de Israel, estando en Egipto, fueron librados de los juicios de Dios, de las plagas, por lo menos las últimas 7 plagas, y fueron incluidos en ese avivamiento que vino cuando ellos salieron de Egipto. Y una de las cosas que vemos es que si había un hombre o una mujer que no tenía parientes, ella debería juntarse a alguna familia vecina. Él no podía quedarse solo. Era parte de lo que leíamos. Si la familia es muy pequeña, tenía que unirse a la del vecino y compartir el cordero. Y entonces nadie podía quedarse solo, tenía que ser parte de una familia. Porque si se quedaba solo, era casi imposible que se salvara de los juicios de Dios. Y, por ejemplo, si vamos a Efesios capítulo 2, versículo 19, esto es lo que el Señor hace con aquellos que han recibido al Señor Jesús en sus corazones. Permítanme. Juan, ¿puedes ponerlos ahora? Perdonen, hermanos. Todavía no me aparece la opción, hermano. Ok, voy a ver. Espérame. Perdón, hermanos, que estamos poniendo los versículos. Y queremos dar esa bendición, que puedan poner los pasajes ahí en los escritos. Ahí. Ok, Juan, estoy tratando de hacer eso. Hay un token que está en el porta, en la herramienta, tal vez ahí del pegado, tal vez con eso puede, Juan. ¿En dónde, hermano? Espérame, es que me dice asignar a alguien para subtítulos. Voy a ver. Aquí está. Ya. Sí, hoy sí. Ok, gracias. Amén, amén. Amén. Bueno, sigamos, hermano. Entonces, lo que el Señor hace cuando una vida recibe al Señor, en Efesios capítulo 2, versículo 19, encontramos que dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y dice, y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Entonces, cuando venimos al Señor, lo que el Señor hace en nuestras vidas, lo primero que Él hace es incluirnos como familia. Somos familia de Dios, somos hijos de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Somos familia de Dios y hemos venido a ser parte de la familia de la fe. Entonces, el Señor jamás
nos deja solos. Él nos incluye siempre en la familia de Dios. Venimos a ser parte de la familia de Dios. Amós capítulo 3, versículo 1. Amós capítulo 3, versículo 1. Amén. Dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijo de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Aún el Señor le llama a los judíos que salieron de Egipto su familia, la familia de Dios. Entonces, el Señor nunca nos deja separados. Él quiere que seamos parte de la familia de Dios. Y vamos a ver algo más claro. ¿Qué es ser parte de? Porque, hermanos, si no estamos conscientes que somos parte de la familia de Dios, no seremos utilizados en el avivamiento que viene. Y vamos a verlo. Pero por otro lado, las familias debían estar bajo una casa. Y si la casa era demasiado grande, o no, perdón, el cordero era demasiado grande, invitaban a la familia vecina y participaban del cordero. Y en Romanos capítulo 16, versículo 5, el apóstol Pablo dice, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces, Pablo dice, saludad también a la iglesia de su casa. Y vamos a darnos cuenta que la palabra casa es usada como la iglesia del Señor. Es una figura de la iglesia del Señor. Cuando habla de la casa, habla de iglesias locales. Y la familia, las familias debían reunirse en casas. Si una familia se reunía, digámoslo así, en el patio de la casa, los juicios caían sobre ellos. Porque no deberían de estar en el patio ni en el garage, sino que deberían de estar dentro de la casa. Dice en 1 Corintios 16, versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Otra vez, las iglesias, la familia de Dios se reunía en casas. Y algo que me llama la atención es que no había mega iglesias en ese tiempo. Las iglesias locales eran tan pequeñas que la gran mayoría se reunían en casas. Qué cosa, ¿no? Colosenses capítulo 4, versículo 15. Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está, ¿dónde? En su casa. Entonces, no solo era necesario comer el cordero, y eso dijimos que es la experiencia cuando recibimos al Señor, cuando comemos de Él, cuando le recibimos, sino que también
lo que el Señor hace es ponernos parte de la familia de Dios. Y esa familia debe estar bajo una casa, bajo una iglesia local. Eso habla, hermanos, principalmente de como hijos de Dios, como parte de la familia de Dios. Debemos ser establecidos en iglesias locales. Y fíjense bien, no debemos ser solo visitantes, sino que Él espera que seamos miembros. Y como se menciona, miembros activos, miembros comprometidos dentro de una iglesia local. Hoy en día hay muchos hijos de Dios, muchos familiares de Dios, pero que lastimosamente nunca logran establecerse en una iglesia local, sino que realmente andan de un lado para otro, de un lado para otro. La iglesia, el lunes es una iglesia, el martes otra, el miércoles otra, jueves, etcétera, etcétera. Eso no es ser parte de una casa, estar bajo una casa. El Señor, en su voluntad, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas como hijos de Dios, como miembros de la familia de Dios, es que seamos establecidos en casas, que seamos establecidos en una iglesia local. Porque si yo estoy fuera de una iglesia local, si estoy solo, si estoy como un llanero solitario, los juicios de Dios pueden caer sobre mí y no voy a ser incluido en la visitación de Dios. A veces se oye decir, y lo he oído muchas veces, es que, hermano, a cada iglesia que voy, siempre hay problemas. Mira, a veces digo, aquí me voy a quedar y, un problema, ya no me gustó. Bueno, si ese es el problema no es la iglesia, el problema eres tú. El apóstol Pablo, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 11, en el versículo 17, él le dice a los cristianos en Corintio, les da un consejo que es para nosotros también. Y dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Imagínense. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Porque, dice el verso 19, es preciso. Y esa palabra en el griego significa necesario. Porque es necesario que entre vosotros haya disensiones. Esa palabra disensiones quiere decir divisiones, bandos. Ahora, ¿por qué es necesario que hayan disensiones dentro de las iglesias locales? Dice, para que se hagan manifiesto. Fíjense, para que se haga manifiesto
entre vosotros los que son aprobados. Hermanos, problemas en las iglesias locales siempre van a haber. Y nuestra responsabilidad no es solucionarlos. Nuestra responsabilidad es ser establecido en esas iglesias locales, aunque hayan problemas. Pablo dice, es necesario que hayan disensiones para que sean manifiesto entre vosotros quiénes son los aprobados. Las disensiones, las divisiones, los bandos llegan a las iglesias locales para probar nuestro corazón, para probar realmente si somos vidas que estamos buscando al Señor. Si los problemas de las iglesias nos desaniman, entonces ya somos parte de los reprobados. Entonces, decir que no soy parte de una iglesia local porque hay problemas no es una excusa valedera delante de Dios. Él dice, Pablo dice, y más que Pablo es el Espíritu de Dios, es necesario para ver quiénes de verdad están por el Señor y quiénes no. Entonces, que haya esa bendición de que hayan problemas, divisiones, disensiones, pleitos, como le queramos llamar, es una bendición para nosotros. Que es una forma en que el Señor realmente manifiesta si somos aprobados o somos reprobados. Bueno, las divisiones y disensiones, hermano, en iglesias locales es como una enfermedad que solamente afecta a los débiles del grupo, a los que no están comprometidos, a los que dan su corazón a medias, a los que no aman la verdad. Si yo estoy comprometido, si yo amo al Señor, si tengo un buen sistema inmunológico espiritual, no me va a afectar las divisiones ni los problemas que yo pueda ver en una iglesia local. Pero si soy un cristiano solo, sin compromisos con una iglesia local, es como que estuviera fuera de la casa en Egipto. Lo más seguro es que el juicio, la plaga va a alcanzarme, aunque sea judío, y no voy a ser, digo una vez más, incluido en la visitación del Señor. Ahora, eso no es algo, digámoslo así, que nuevo. Eso siempre ha existido. Creo que vayan conmigo a Esdras capítulo 2. Porque quiero ver lo que sucedió cuando el Señor sacó al pueblo de Babilonia y salieron para restaurar una vez más Jerusalén. Entonces, en Esdras 2, versículo 1, encontramos la lista de aquellos que fueron incluidos en la visitación del Señor. Hermanos, los tiempos de restauración están por comenzar, como lo encontramos en Esdras. Y si no cumplimos ciertos parámetros que el Señor ha establecido en todas las escrituras, no vamos a ser incluidos. En lo personal, eso me da temor porque yo anhelo ser parte de la visitación del Señor. Al leer Esdras 2, versículo 1, dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio. Aquí del listado de todos los hijos
Él nos ha hecho parte de su familia. Somos hijos de Dios. Y aquí Él da el listado de todos aquellos hijos que subieron del cautiverio y entraron al tiempo de la restauración, de la visitación del Señor. Y dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Y empieza a dar el listado. Fíjense, versículo 3. Los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 775. Y empieza a dar el listado. Y dice, los hijos de Elam, los hijos de Ara, los hijos de Paros, los hijos de Cefatías. Hermanos, bueno, dos cosas que vale la pena ver aquí. En todo el listado de los que subieron a restaurar Jerusalén, todos eran familias pequeñas. No había megas familias, solo familias pequeñas. Creo que las familias más grandes andaba por 2000. Pero eso no es nada comparado a las mega iglesias que tenemos hoy. Hermanos, lastimosamente es así, pero en el tiempo del avivamiento las mega iglesias no serán usadas por el Señor, sino las iglesias pequeñas, las iglesias locales pequeñas. Eso lo vemos, es muy claro en todas las escrituras. Pero fíjense, comienza a dar el listado diciendo los hijos de Paros, los hijos de Cefatías, los hijos de Ara. Y es que la evidencia, hermanos, de una vida que ha sido establecida en una iglesia local es reconocer que tiene padre. La evidencia de una vida establecida es primero que tiene un pastor. Aquí da el listado de los hijos de Paros, los hijos de Ara. Ellos eran los pastores de ese grupo, eran los padres de ese grupo. Y como vemos, la restauración en el tiempo babilónico, el Señor usó familias. Él usó iglesias locales. Y es lo mismo que el Señor hará en su visitación en lo que viene. Él va a usar iglesias locales. Y si yo no soy parte de una iglesia local, voy a estar excluido, ya lo vamos a ver. No, pero es que yo voy todos los domingos a la iglesia. Sí, hermanos, pero eres una visita. Si yo le pregunto al pastor si te conoce realmente, sí, es una hermana muy comprometida, es una hermana fiel, un hermano fiel, un hermano que siempre está colaborando, o va a decirme, recuérdeme cómo es la cara de ella, o recuérdeme cómo es él, para más o menos ubicar. No se trata de ser visitas, se trata de ser vidas comprometidas. Esdras, ahí mismo en el capítulo 2, dice el versículo 36. Esdras 2:36. Dice, aquí da el listado de los sacerdotes que fueron usados para la restauración de Jerusalén. Y dice, los sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa,
973. Fíjese, los hijos de Jedaías. Era como decir, como dije, de la iglesia del pastor Jedaías subieron 973. Lo mismo que venía diciendo anteriormente, pero añade algo más. Bueno, pero antes de eso, entonces, por un lado, fíjense, y esto es un camino de doble vía, como miembro, él espera que yo pueda decir, mi pastor es el hermano Jedaías. Pero por otro lado, el Señor espera que Jedaías pueda decir, el hermano tal es parte de la congregación, es parte de esta iglesia local. Entonces su camino doble vía. Por un lado, una vida establecida reconoce que tiene pastor. Pero por otra, el pastor reconoce que tiene una oveja, un miembro en su iglesia, identificado por su nombre. Pero hay muchos cristianos, y vuelvo a repetir, visitantes, que pueden decir, no, mi pastor es el hermano tal. Pero cuando le pregunto al pastor, dice, hermano, no sé de quién me está hablando. ¿Por qué? Porque no es alguien que está comprometido en la obra. Yo puedo decir, no, sí, el Señor es mi todo. La pregunta es, ¿el Señor te conoce? Dice que Él conoce a los suyos y los llama por su nombre. Aquel que tú le dices que es tu pastor, ¿puede o sabe quién eres tú? Ojalá que sí, porque si no tienes graves problemas. Bueno, pero sigamos adelante. Dice aquí en Esdras 2, versículo 9, 59. Esdras 2, 59. Y quiero que vean lo serio de esto. Esdras 2, 59. Hablando siempre del listado de todos los que subieron. Los levitas son los hijos de Tan, los sacerdotes hijos de Tan, etcétera, etcétera. Y llegamos a Esdras 2, 59. Y dice, estos fueron los que subieron de Tel Melá, Tel Arsa, Querub, Adán e Imer, pero fíjense, que no pudieron demostrar la casa de sus padres, ni su linaje, y si eran de Israel. Los llaneros solitarios, aquellos que dicen, no, yo y el Señor nada más. Yo no, ya estoy harto de iglesias locales, ya estoy harto de ir a iglesias. Y si voy de visita, me siento, no me meto en problemas, ahí estoy feliz, tranquilo. Llego cuando ya empezó el servicio y me vengo cuando ya está por terminar. ¿Está bien? Si tú crees que esa es la vida cristiana que el Señor tiene para ti, dale. Más adelante van a haber consecuencias. Dice aquí, estos son los que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje, y si eran de Israel. Estos estaban solos. Ellos nunca se dejaron establecer y no fueron usados en el avivamiento. Ellos fueron puestos aparte. Y hermanos, esto es muy delicado. Si yo no soy miembro de una iglesia local,
asumo el riesgo de que la visitación del Señor no va a alcanzarme a mí. Primera Corintios 12, versículo 12. Primera Corintios 12, versículo 12. Apóstol Pablo le dice a los corintios: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cristo está formado de muchos miembros. Porque por un solo espíritu, fíjense hermanos, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué vemos aquí? Que cuando venimos al Señor, lo primero que Él quiere hacer es que seamos bautizados, sumergidos en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo local. Él quiere que seamos parte de una iglesia local. Entonces, como lo fue en la salida de Egipto y en el tiempo de la restauración, Dios no toma en cuenta en cada visitación que hubo a los ermitaños o solitarios. Y lo mismo será hoy en su venida. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Él es ecuánime. Una de los pasajes más que en lo personal son preferidos es Génesis 24, cuando Abraham manda a su siervo a buscarle esposa a Isaac. ¿Por qué? Porque hermanos, eso es lo que el Señor está haciendo hoy. Él ha derramado su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le haya esposa a Jesucristo. Y entonces vengan las bodas del Cordero. Pero me gustaría que fuéramos una vez más a Génesis 24. Si vamos, por favor, a Génesis 24. Al versículo 3. Aquí Abraham le hace hacer un juramento a su siervo. Y le dice: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. Es un hecho. No podía ser una iglesia, una novia impía, entre los cuales yo habito, sino que irás, fíjense, a mi tierra y a mi parentela, a mi familia, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Ese era el requisito que Abraham le había dado a su siervo. Toma una mujer que sea pariente mío, que sea parte de mi familia. Esa será la escogida para Isaac. Y sabemos la historia. Cuando el siervo llegó a la tierra de Abraham, se encontró con Rebeca y se dio cuenta que era la mujer maravilla. Cuando le dio de beber a los 10 camellos, era increíble su fortaleza, su disposición, su servicio. El siervo estaba maravillado de semejante mujer. Pero llegamos al versículo 23.
donde él le va a hacer la pregunta del millón. Si ella respondía positivamente, ella sería la escogida para ser la esposa de Isaac. Pero si ella respondía negativamente, hasta ahí llegó el concurso. Muy mujer maravilla podía ser. Una mujer servicial, una mujer muy activa, una mujer muy agradable, pero no clasificaba para ser la esposa de Isaac. Y dice el verso 23 del capítulo 24. Y dijo, ¿de quién eres hija? Esa era la pregunta del millón. ¿De quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual dio a luz a Nacor. Tremendo. Ella reconocía que tenía un padre. Soy hija de Betuel. ¿Puedes tú decir lo mismo? ¿Puedes decir tú que tienes pastor? Porque si tú no tienes pastor, no serás incluida. O no serás incluido en aquel grupo de hijos de Dios que clasifican para ser la esposa del Cordero. ¿Ven la importancia, hermanos, de permitir ser establecidos en una iglesia local? Soy hija de Betuel, nieta de Milca, en otras palabras. Porque, hermanos, eso es importante. Y vamos a verlo en unos momentos. Cuando vemos aquí, ella respondió, yo soy hija de Betuel. Y Betuel es hijo de Milca. O sea, ella sabía que su padre era Betuel y que Betuel era hijo de Milca. En otras palabras, ella reconocía que su pastor era oveja de otro pastor sobre él. Que su pastor tenía una cobertura. Una iglesia local sin cobertura espiritual es una iglesia que Dios no la reconoce porque también es una iglesia solitaria. Es una iglesia ermitaña. Él ha determinado que cada iglesia tenga una cobertura. Tampoco una iglesia local puede caminar ella sola. Necesita tener cobertura. Si volvemos a Esdras, capítulo 2, versículo 36, hablando de los sacerdotes que subieron a restaurar Jerusalén, dice, los hijos de Jedaías de la casa de Jesúa. Ellos reconocían que Jedaías era hijo de Jesúa, perdón, que al final es Josué, el sumo sacerdote Josué. Jedaías era hijo de Josué.
Es necesario, hermanos, que las iglesias locales, así como nosotros en individual, tenemos un pastor, que también el pastor de la iglesia local tenga un pastor sobre él. Así yo sabré, es una evidencia de que realmente la iglesia local a la cual pertenezco es una iglesia local verdadera. Caso contrario, es algo más de lo mismo. Quiero que veamos algo de eso también. Porque hermanos, si no conocemos estas cosas, muchos hermanos están siendo engañados. Como dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Lo que menos queremos es que los hijos de Dios perezcan, sino que seamos hallados dignos de participar de la visitación del Señor que viene. Fíjense, aparte de tener el privilegio de ser parte de una iglesia local, es evidente que los encuentros con el Señor son diferentes, teniéndolo en una iglesia local o teniéndolos en una forma personal individual. Es totalmente diferente. Son dos cosas diferentes. Si yo solo me dedico a tener una relación personal, pero me olvido de la relación corporal de iglesia local, estoy cojeando. Es necesario, y Él nos ha puesto así, que tengamos una relación personal, pero también tengamos una relación corporal en el cuerpo de Cristo. Y lo más cercano es la iglesia local. Mateo 18:20, el Señor dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La expresión en mi nombre significa enviados, enviados por Él. Una reunión ordenada por Él llegará a ser la morada de Él. Entonces, una casa, hermanos, una iglesia local es un refugio, es un lugar de reposo. Y el Señor anda en busca de su casa, de ese lugar de reposo, un lugar donde Él puede, valga la redundancia, reposar. ¿Qué es lo que nos sucede? No hay lugar más lindo que nuestra propia casa. Cuando llegamos y entramos, nos tiramos al sillón. Y, oh, qué reposo, qué descanso. Lo mismo anda buscando el Señor. Su casa. Iglesias locales donde Él pueda reposar. Pero así como dije, hay cristianos solitarios, también hay iglesias locales solitarias. Y ese no es el orden de Dios. Cada iglesia local necesita tener una cobertura, que se traduce en que el pastor de esa iglesia local debe tener un pastor sobre él. Él debe tener autoridad sobre él. El pastor, antes de ser pastor, debe ser oveja para entender a los miembros. Si yo como pastor no soy oveja, entonces ¿cómo voy a entender yo a los hermanos? Las situaciones, las circunstancias que viven. Una iglesia sin cobertura, una iglesia local sin cobertura, es una iglesia que no será contada, como dije en la visitación que viene, como lo veíamos allá en Esdras. Si vamos a Esdras 2:36, quiero leerles la versión del lenguaje sencillo para que entendamos lo que
ese versículo dice Esdras 2:36 en la versión de lenguajes sencillos. Voy a leerla. Dice, también volvieron las siguientes familias sacerdotales. De la familia de Jedaías, que descendía de Josué, 963 personas. Más claro no puede estar. Lo vuelvo a repetir. También volvieron las siguientes familias sacerdotales. De la familia de Jedaías, que descendía de Josué, o sea, era hijo de Josué. Jedaías tenía hijos, pero él también era hijo de Josué. ¿Ven? 973. Entonces, lo mismo sucede en lo espiritual. Dios va a visitar no miembros independientes, sino miembros dentro de una iglesia local. Dios va a visitar iglesias locales, pero iglesias locales tampoco solitarias, sino que tengan ellos, esas iglesias tengan otra cobertura, que ellos puedan decir como Rebeca, hijo de Betuel, hijo de Milca. Hermanos, como alguien dijo, no todo lo que brilla es oro. Y no todas las iglesias locales son iglesias que Dios respalda. Como dije, hay muchas iglesias locales que son solitarias, que no caminan con nadie, que no tienen cobertura, donde el pastor no tiene a quién darle cuenta. El pastor hace lo que quiere. El pastor decide la doctrina, el pastor decide, bueno, todo. Y no hay nadie quien lo supervise. Y él no tiene a nadie a quien darle cuentas. Eso no es la voluntad de Dios. Si usted está en una iglesia local así, salga, huya, porque no va a ser agregada al grupo de iglesias que serán visitadas por el Señor. Muchas iglesias locales, y esto lo digo por experiencia, lo he vivido, lo he visto, dice, muchas iglesias locales son creadas con intereses incorrectos. Recuerdo un hombre, comerciante, que cuando el negocio se le vino abajo, él decidió comenzar una iglesia local. Y la formó. Y ahí está la iglesia local, teniéndolo a él como pastor. Pero una iglesia que comenzó porque el negocio secular quebró y dijo, bueno, algo tengo que hacer y algo de alguna manera tengo que ganarme la vida. Entonces voy a abrir una iglesia local. Abrió una iglesia local y ahí está viviendo de eso. Sin embargo, él no tiene cobertura y él no tiene a quien darle cuentas. Otro grupo de iglesias locales tienen como fundamento un espíritu de rebelión, ya que esas iglesias locales fueron creadas o surgieron de una división de otra iglesia. Perdón, cierre, hermana, cierre por favor el micrófono. Entonces, ese tipo de iglesia que viene de una rebelión, que fue establecida debido a una rebelión, va a sufrir en el transcurso del tiempo también muchas divisiones, ya que lo que uno siembra, eso cosecha.
otra iglesia que no serán locales, que no serán incluidas en la visitación del Señor. Porque hermanos, esto sucede como en el matrimonio. Antes de ser parte de una iglesia local, uno debe de investigar a la persona con quien va a unirse en matrimonio, porque es hasta que la muerte nos separe. Y entonces yo debo de saber qué tipo de iglesia local es a la cual voy a ser miembro. Porque si tiene una de estas características, no voy a ser esa iglesia, ni yo. Vamos a ser incluidos en la visitación del Señor. Y voy a tocar algo, y con esto voy a terminar. Y es algo que le tengo mucho miedo. Mucho miedo. Y es a los pastores que son carismáticos. Voy a repetir. Algo que le tengo mucho miedo. Porque están engañando a muchos hijos de Dios. Son los pastores carismáticos. Y cuando hablo de carismáticos, no estoy hablando de que tienen los dones del Espíritu Santo y el poder de... No, no, no. Lo hablo en el sentido de que carismático es la capacidad de ciertas personas para atraer y cautivar a los demás. Voy a repetir. Carisma es la capacidad que tienen ciertas personas para atraer y cautivar a los demás. Y los atraen hacia sí mismos. Un sujeto carismático logra despertar la admiración del prójimo con facilidad y de manera natural. Ser carismático es el don natural que puede tener una persona. Yo sé que todos conocemos personas carismáticas. Hay cristianos carismáticos, hay líderes carismáticos, hay pastores carismáticos. Y también hay muchos dictadores y sanguinarios a través de la historia que han sido carismáticos. Y voy a darles un par de ejemplos bíblicos de personas carismáticas. ¿Sí? Y el por qué les tengo miedo. Vayamos a Génesis capítulo 3, por favor, versículo 1. Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice, aquí habla de la caída de Adán y Eva. Fíjense cómo comenzó la caída del hombre. Dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta. Pero la serpiente era astuta. Esa palabra astuta en el hebreo significa que era agradable, encantadora, sutil. Yo sé que más de algunos de ustedes debe conocer a una persona que es tan agradable que da gusto platicar con ella. Ah, qué bonito platicar con esa persona. Qué agradable. Qué encantadora.
Bueno, la serpiente era así. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Era una serpiente carismática, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del fruto. Perdón, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ahora, hermanos, la serpiente de Génesis 3, la serpiente del huerto, era muy diferente a la serpiente que conocemos hoy. Por ejemplo, ¿qué pasa si vemos enfrente de nosotros una serpiente? ¿Qué hacemos si una serpiente se pone delante de nosotros? Si es hombre, sale corriendo a buscar algo con que matarla. Si es mujer, primero grita y luego sale corriendo. Ahora, hermanos, cuando la serpiente le habló a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué hizo Eva? ¿Salió corriendo? No, ni se asustó. ¿Por qué? Porque, hermanos, la serpiente del huerto era bonita, era un animal bonito, bello y muy seductora, muy astuta. Era un animal con carisma y un carisma muy fuerte, superior a carisma de todos los animales. Tan carismática era la serpiente que Eva, en lugar de gritar o salir corriendo llamando a su marido, se puso a platicar con ella, ¿ah? Sin ningún miedo, sin ningún temor. Se sentía segura estando ahí con la serpiente, hablándole. Tremendo, ¿no? Hermanos, no sé ni tengo idea cómo era la serpiente del huerto. Pero una cosa sí, estoy claro, era astuta. Tenía mucho carisma. Era su poder tan fuerte que hizo que Eva tuviera una conversación con él. Y no solo tuvo la conversación, sino que la convenció de comer del fruto prohibido. Imagínense qué poder que tenía esa serpiente. Veamos otro ejemplo. Vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 14. Aquí vemos al hijo preferido de David, Absalón. Indudablemente era el hijo preferido de David. Como en el huerto, el animal
que sobresalía sobre todos era la serpiente, con su carisma. Dice segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 25. Segundo de Samuel 14, 25. Y no había en todo Israel. Si usted quiere poner, y no había en todo el huerto, Génesis 3, ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Y no solo era hermoso físicamente, sino que la palabra hermosura tiene que ver con gracia, con alguien agradable, con alguien amable. Así era Absalón, con mucho carisma. Ya vimos la serpiente con mucho carisma. Aquí vemos a Absalón con mucho carisma. Ezequiel 28, 17, hablando de Lucifer, dice 28, 17 de Ezequiel: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Otra vez, a causa de su gracia, a causa de su carisma. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. La serpiente, Absalón, Lucifer. Los tres tenían algo en común: el carisma. ¿Cómo era Jesús? Isaías 53, 2. Isaías 53, capítulo 53, versículos 2 y 3. Dice: subirá cual renuevo delante de él, hablando del Mesías, y como raíz de tierra seca. Dice: no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo. ¿Para qué? Para que lo veremos más sin atractivo, para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. No hay parecer, no hay hermosura. Le veremos más sin atractivo. Todo lo contrario de la serpiente, de Lucifer y de Absalón. Jesús no era carismático. Jesús no era tan agradable hablar con él, aún para los discípulos. Pedro lo acercó, lo hizo, se apartó con él y le dijo: Señor, que tal cosa no te acontezca de ir a la cruz. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Qué agradable, qué carisma. No, él no trataba de agradar a nadie. Una cosa es tener carácter y otra cosa es tener carisma. Yo le decía a mi esposa hoy en la mañana: no sé por qué el Señor me ha puesto a compartir esto. Nunca había compartido esto. Nunca, nunca, nunca. Hasta ahora. Pero volvamos a Absalón, hermanos, para que veamos algo más. Absalón era un hombre malo. Tan malo que mató a su hermano, Abnón. Y su padre de castigo lo sacó del reino. Pero dice en segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 1.
Segundo libro de Samuel 14, versículo 1. Joab era su mano derecha, la mano derecha de David. Y dice, conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón. Era el consentido. Era su hijito. Y a pesar que era un asesino, a pesar que lo había sacado del reino, pero el carisma de Absalón era tan grande que Joab sabía que el corazón del rey todavía se inclinaba hacia él. ¿Y qué pasó? David perdonó a Absalón sin que Absalón se arrepintiera. Solo porque Absalón era tan carismático que dijo, no, que venga, pues, tráelo, pues. Que venga otra vez al reino. Y Absalón regresó al reino de David. Y hermanos, el carismático, un hombre carismático, cree que solo por su carisma puede hacer todo lo que quiera hacer. Valga la redundancia. Y en muchas iglesias locales sucede lo mismo. Los hombres carismáticos hacen y deshacen en las iglesias locales. Y el pastor no puede decir nada porque toda la iglesia lo quiere. Toda la iglesia lo alaba. Ay, qué hermano más lindo. Ay, qué hermano aquí. Por falta de carácter. Por eso, ¿qué es lo que buscamos? ¿Carácter o carisma? Segundo libro de Samuel 15. Sigamos leyendo sobre Absalón, el superhombre carismático. Dice el versículo 2. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Versículo 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse al príncipe Absalón, porque era hijo de David, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Qué hombre ese, qué príncipe. Ese hermano sí es, pero amoroso. Ni el rey me saluda como me saluda Absalón. Oh, no. No, hombre, sí. Él debería ser el pastor. No hay otro como Absalón. Por eso me dan miedo los carismáticos. No estoy hablando del movimiento carismático, sino los hombres con carisma. Un hombre carismático puede convencerlo de que la luna no existe.
y que el sol es una ilusión óptica. Si pudo engañar a Eva para que desobedeciera a Dios, imagínense lo que ese espíritu puede hacer en la vida de un hombre. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 12. Lo mismo que hacía Absalón, es lo mismo que hizo Lucifer en el cielo. Segundo libro de Samuel 15, 12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciéndole: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Le dio golpe de estado a su papá. ¿Cuál fue el error de David? Quitarle la disciplina y llevárselo una vez más al reino sin haberse arrepentido. Y todo eso lo logró Absalón por su carisma. Fíjense, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Y leíamos antes, en el versículo 6, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de todos los de Israel. ¡Qué tremendo! Hermanos, los carismáticos son los hombres que dividen las iglesias porque tienen el espíritu de Lucifer y el espíritu de Absalón. Lucifer engañó a una tercera parte o dos terceras partes, no recuerdo, de los ángeles en el cielo. Y si él tuvo el poder de engañar a los ángeles en el cielo, hermanos, qué desastres no puede hacer en una iglesia local. Y lo más triste, que estos hombres llegan a ser pastores y a poner sus propias iglesias. Y todos los hermanos asisten, porque es un pastor lindo, es un pastor amoroso. No importa las herejías que tenga, no importa las herejías que diga en cada servicio. No les importa. Es que él es lindo. Es que él cuando me ve, si vieras cómo me saluda. Que Dios tenga misericordia, hermanos. Que Dios tenga misericordia. Resumiendo, cuando venimos al Señor, el Señor nos hace parte de su familia. Pero siendo parte de su familia, Él quiere que seamos establecidos en una iglesia local. Porque los hijos de Dios que van a ser utilizados en la visitación que viene serán aquellos que son miembros comprometidos, miembros establecidos en una iglesia local. Pero debemos abrir los ojos, porque, como decíamos, no todo lo que brilla es oro. Muchas iglesias locales hoy solo son grupos como clubes. Nada que ver con la iglesia del Señor. Por supuesto, tienen la apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Muchas iglesias locales en lo que viene
la visitación, pero los juicios fluyen iguales. Muchas iglesias locales van a desaparecer. Muchas iglesias locales van a ser destruidas porque no eran iglesias locales de Dios. Y ya vimos cuál es el problema de las iglesias locales. El Señor abra los ojos de nuestro entendimiento. Yo sé que quizás esta palabra no es para todos, pero era lo que el Señor puso en mi corazón. Y quizás para alguien le sirva. Pero hermanos, temamos a Dios. Temamos a Dios. Y ya no sigamos jugando al cristianismo. Pongámonos en serio. Seamos responsables como hijos de Dios. Y caminemos a la luz de su rostro. Amén.